Bienvenidos a Pino Suárez 2, domicilio del diálogo. Desde esta galería de presidentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tengo el enorme gusto personal y por supuesto institucional de recibir a un funcionario público que goza de prestigio por su honestidad y por su trabajo siempre encauzado a las mejores razones de nuestro país. Roberto Campa Cifrián, muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, Enrique, muchas gracias. Es un privilegio estar aquí y yo soy el agradecido contigo, con la Corte, por esta oportunidad. Muchas gracias. Subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, una enorme responsabilidad. Roberto, tienes una amplia trayectoria política, fuiste diputado federal, ex candidato a la presidencia, has librado muchas batallas en lo personal y en lo profesional en la historia reciente de nuestro país. Fuiste secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, designado por el anterior presidente de la República, por Felipe Calderón. Y por ahí quisiera comenzar. Te ha tocado enfrentar profesionalmente quizá el mismo tema y trascendiste de una administración a la otra. Esto habla de que conoces obviamente la materia, de que te has involucrado en los años recientes en el fenómeno de la inseguridad, en el fenómeno de su combate, de su prevención. Y yo quisiera comenzar la charla preguntándote si ha tenido dificultades cambiar, digamos, en este golpe de timón que se ha dado en el cambio de gobierno federal al que, insisto, trascendiste, y que ahora tienes la confianza como subsecretario de un gobierno de signo político distinto, de poder enfrentar pues desde esa trinchera las causas que quizá más están lacerando al pueblo de México, que son los temas de inseguridad, de violencia. Quisiera comenzar con eso, Roberto. ¿Cómo no? Bueno, en realidad yo trabajé los primeros 2 años de la pasada administración al frente del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pero me parece que la pregunta es muy pertinente porque una de las características de la estrategia que se está implementando en este momento en el país, la estrategia de seguridad que anunció el presidente Enrique Peña Nieto, que opera el secretario de Gobernación, es la necesidad de dejar los temas de política partidista fuera de las cuestiones de seguridad. Cuando uno revisa cuáles son las características que tiene esta estrategia que se está implementando, me parece que uno fundamental es este afán de dejar fuera cualquier criterio de tipo partidista, cualquier criterio de tipo de política electoral o con estas características. Y yo creo que eso es algo muy importante porque me parece que la otra característica de la estrategia, de que tiene que ver con la necesidad de la coordinación, está vinculada con la organización no solamente del gobierno federal, sino de todo el aparato gubernamental para hacer frente a esta crisis de inseguridad y de violencia que hemos vivido en los últimos años. Y eso ha facilitado esta transición que tú comentas a partir de esta necesidad que tiene la estrategia y la política de seguridad de concentrarse en ella misma, de poner al individuo, al ciudadano en el centro de la estrategia y en construir una relación de confianza primero en quienes son responsables de la tarea en el gobierno federal, en el gabinete federal, y luego una relación indispensable de confianza con otros órdenes de gobierno, con gobernadores de muy distinto signo partidista, con presidentes municipales que tienen también una responsabilidad muy importante. Unir fuerzas para enfrentar este problema ha resultado indispensable y entonces, pues en realidad ni en el caso mío ni en el de muchas otras gentes que habían trabajado en alguna otra administración o en el caso de responsables de esta tarea con signo partidista, el tema cuenta. Lo que cuenta es identificar claramente cuáles son los problemas
y luego trabajar de manera coordinada para enfrentarlos. El problema es suficientemente grave como para todavía ahondar divisiones o destacar divisiones en la organización de esta tarea. Roberto, hay un tema muy importante que está en la agenda nacional y que nos preocupa y nos debe de ocupar a todos, que es el del bullying. Ha habido acciones del gobierno federal, de los gobiernos estatales, del gobierno de la Ciudad de México. Sin embargo, bueno, estamos viendo casos o agudizaciones de este tema que preocupan al pueblo en general, que mantienen un esquema de foco rojo en la agenda nacional. Sin duda vamos a tocar el tema, pero quisiera paralelamente abordar el tema de la prevención, que es una de las situaciones o los ejes que tú manejas en la subsecretaría a tu cargo. ¿Qué tendríamos que hacer? Y esto es un tema no resuelto, pendiente siempre en la agenda política. ¿Qué tendríamos que hacer para alejar a los jóvenes o para darles una perspectiva distinta y evitar que caigan en la tentación de ser cooptados por el crimen organizado, de que alguien llegue y le diga, mira, gánate este dinero con mucha facilidad, aquí tienes un arma, generalmente con menores de edad, por una estrategia muy perversa que tiene que ver con, pues, con algunas lagunas que tenemos en nuestro sistema penal? ¿Qué tendríamos que hacer para darles más deporte, para darles más ocupación, para evitar este fenómeno de los ninis, de los que ni trabajan ni estudian, que en muchas ocasiones no es culpa de los propios jóvenes, sino de la situación, del sistema que no ha dotado de oportunidades a los jóvenes, siendo México un país de jóvenes, Roberto? Pues sí, ese es el gran reto de la tarea de prevención en el que estamos trabajando pues prácticamente desde la transición. En México tenemos una transición larga entre la calificación de la elección y la toma de posesión, y en este caso se aprovechó para investigar, para profundizar en los temas. A mí me correspondió el privilegio de encargarme del tema de seguridad, y este fue uno de los elementos que llevamos a ese diagnóstico, porque la realidad es que todos los países o las ciudades que han vivido en los últimos años una crisis de inseguridad como la que hemos vivido en México, para salir de esa crisis han cambiado cosas que tienen que ver con la ley, con la policía, con la justicia, con las cárceles, que es indispensable, pero también han reconocido que solamente se enfrenta un problema así con eficacia y de manera duradera si uno se va a las causas de la violencia, al origen de la violencia. Los expertos los llaman factores de riesgo. Y esos factores de riesgo tienen que ver con los jóvenes, como tú dices, porque en el centro de la violencia en nuestro país en los últimos años han estado principalmente los jóvenes. Los jóvenes son víctimas y son victimarios. Por ello, la primer causa de muerte hoy en jóvenes entre 15 y 29 años son los homicidios dolosos. Entonces, el trabajo en buena medida tiene que ver con cambiar las condiciones para esos jóvenes. Hay un conjunto de factores de riesgo que tienen que ver con cuestiones individuales, con cuestiones personales. Hay también factores de riesgo que tienen que ver con cuestiones familiares. Hay factores de riesgo que se pueden agrupar en el ámbito escolar. Hay factores de riesgo que tienen que ver con relaciones de pares en algunas comunidades, y hay también factores de riesgo sociales. Entonces, de lo que se trata es de identificar en cada una de estas comunidades cuáles son esas condiciones, esas características, y tratar de modificarlos. La violencia que se manifiesta en conductas tipificadas comienza casi siempre con otro tipo de violencia. Comienza con violencia en el entorno familiar, con violencia en el entorno comunitario, con violencia en la escuela, y entonces necesitamos enfrentar y cambiar las condiciones en esta realidad. Tiene que ver también con imposibilidad para ocupar de manera productiva el tiempo libre. Muchos de estos jóvenes son educados en la calle, sus familiares están en la fábrica, en el trabajo, viven en zonas alejadas, y en la parte final también es indispensable que garanticemos oportunidades para los jóvenes, Enrique, porque
Podemos mejorar las condiciones en la familia, tener protocolos muy convenientes en las escuelas para atender estos problemas, construir parques en estas comunidades para que la gente pueda hacer deporte o darles actividades culturales, como de hecho lo estamos haciendo en todo el país. Si al final no somos capaces, como sociedad, como país, de darle a los jóvenes elementos para que ellos sepan que en la legalidad pueden construir un proyecto de vida, no estaremos haciendo la tarea completa, y eso es exactamente lo que estamos haciendo en las tareas de prevención. Y concluyo la respuesta diciendo que es una responsabilidad que le corresponde sin duda en buena medida al Estado, a los gobiernos, pero es una sociedad que trasciende también al gobierno. Necesitamos de la participación de la sociedad, necesitamos de la participación de los maestros, de las iglesias, de los empresarios que juegan un papel clave en esta tarea. La generación de oportunidades es en buena medida responsabilidad de los empresarios. ¿Cómo estamos trabajando en el país? Hemos identificado zonas de mayor riesgo, 95 municipios y 5 delegaciones del Distrito Federal: Iztapalapa, Gustavo Amadero, Álvaro Obregón, Cuauhtémoc y Venustiano Carranza, principalmente en la zona de Tepito, y así en cada una de estas demarcaciones conjuntos de colonias. En esas colonias estamos trabajando, en las colonias que tienen mayor riesgo. ¿Quién está trabajando? En el gobierno federal somos 9 secretarías de Estado. A Gobernación le corresponde la articulación de las tareas, pero hay otras 8 secretarías con instrucciones concretas. La Secretaría de Hacienda, que tiene que garantizar que los recursos, que siempre son importantes, lleguen de manera oportuna y con transparencia. La Secretaría de Educación, que tiene un papel fundamental también en esta tarea, porque las escuelas deben constituirse, y son de hecho espacios de protección que tenemos que mejorar. Muchas veces lo que no podemos resolver en las familias puede resolverse en las escuelas. La Secretaría de Salud, que tiene también responsabilidades muy importantes, porque, por ejemplo, tiene todo el tema de adicciones que están vinculados con las cuestiones de violencia. La Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Desarrollo Urbano, que tienen programas importantísimos de recuperación de espacios públicos, de mejora de las comunidades, de combate a la pobreza, y finalmente 3 secretarías: Economía, la del Trabajo y la de Comunicaciones, fundamentalmente para reactivar la economía en estas zonas, para trabajar con los otros sectores y generar oportunidades, y así plantear toda una cadena que implique, de manera sencilla digo, salvavidas para muchos de estos jóvenes, que realmente cuando uno analiza estas historias encuentra, como tú has dicho, condiciones muy difíciles, condiciones muy adversas. Lamentablemente también uno de los factores de riesgo, Roberto, es que en las calles hay muchas armas. Hay un tráfico de armas muy importante, muy preocupante en todo el país. El factor de nuestra cercanía, compartir frontera con los Estados Unidos es todo un tema también respecto al de las armas, que no solamente tiene que ver con las armas muy poderosas y sofisticadas que utiliza el crimen organizado, sino que es muy fácil encontrarse una pistola en la calle. Vemos casos muy lamentables, incluso de muchachos de primaria a los que se les ha descubierto un arma de fuego dentro de la mochila, a pesar de diversos operativos. Esto lo quiero encaminar justamente al tema de la prevención en ese sentido. Has tenido declaraciones también y hay un proyecto encaminado a tratar de erradicar esta situación. La violencia, es decir, viene desde casa en muchas ocasiones o se vive en la calle. Sentimos como que ánimos muy crispados en la calle, no solamente en la ciudad capital. Y tú comentabas un dato que nos deja fríos. El índice de homicidios dolosos. ¿Dónde se da con mayor intensidad esta estadística? ¿Dónde hay más homicidios dolosos en el país? En el mapa que yo sé que han diseñado en tu oficina, ¿cuáles serían los focos rojos inmediatos que más los tienen atentos en este sentido? Mira, es un referente importante porque la manera como se comparan los niveles de violencia a nivel internacional es exactamente con este delito, con homicidios dolosos, porque son delitos de altísimo impacto,
porque además se miden más o menos igual a nivel internacional y porque es un delito que tiene una cifra negra muy reducida. A diferencia de otros delitos que requieren de una denuncia, en el caso de los homicidios no se requiere una denuncia, y en el caso de nuestro país además la cifra se amarra entre los datos que tiene el sistema de seguridad a través de las denuncias, los datos de denuncias, y por otro lado el INEGI, que revisa también esta estadística a partir de actas de defunción del registro civil. Y entonces es una cifra que se amarra y que es bastante confiable. Lo que ha pasado en los últimos años, en la última etapa, me parece que es importante decirlo. Hubo una reducción el año pasado de alrededor de 16.5% en los datos de homicidios dolosos. A nivel nacional. A nivel nacional. En el momento más crítico, en el punto más alto, llegamos a tener alrededor de 21 homicidios por cada 100.000 habitantes, homicidios dolosos por cada 100.000 habitantes, y el año pasado tuvimos 16.5 homicidios dolosos por cada 100.000 habitantes. ¿Cuál es el referente internacional para saber cómo estamos? Bueno, alrededor de 18-19 es el promedio del continente. Es un continente violento de Latinoamérica. Hay países en la parte más baja, como Canadá, que tienen menos de 2 por cada 100.000 habitantes. Hay países que tienen alrededor de 80, 90 por cada 100.000 habitantes. Y en México, con esta reducción, a pesar de esta reducción, tenemos disparidades extraordinarias. El estado que tiene los índices más bajos es Yucatán, que tiene 2, más o menos igual que Canadá, menos de la mitad de los Estados Unidos. Después Aguascalientes, 3.5, después Hidalgo, 4, más o menos 10 estados por debajo de este parámetro de 10 por cada 100.000. Y en la parte más alta, pues como se publica todos los días en los medios, tenemos a Guerrero, que tuvo, a pesar de la reducción importantísima el año pasado, tuvo 62 por cada 100.000. Ahí está también Sinaloa, si no mal recuerdo, que también tuvo una reducción muy importante, pero anda en alrededor de 42. Tamaulipas también veía Tamaulipas, yo que tiene grados aunque fíjate, en Tamaulipas el año pasado hubo una reducción, hubo más de 200, creo que 250 homicidios menos en el año. Y sin embargo, cuando las cosas en Tamaulipas comenzaron a componerse, una crisis generada por violencia entre grupos en el arranque de este año puso otra vez a Tamaulipas en los puntos más altos. Nosotros confiamos en que es un asunto en el que veremos reducción muy pronto, se está trabajando muy intensamente. Entonces, estos son más o menos las cifras. En México se está trabajando de manera muy seria. Bueno, primero para tener información y mediciones confiables, suficientemente claras, y luego para bajar estas cifras, para bajar los niveles de violencia y para recuperar las condiciones de tranquilidad. ¿Qué pasa, por ejemplo, en Yucatán que no ocurre en Guerrero? Obviamente la geopolítica, el propio aspecto de la ubicación de cada entidad nos da una explicación hasta científica, pero ¿esto tiene que ver con incidencia, presencia de grupos criminales poderosos? ¿Es directamente proporcional, Roberto? Mira, no hay duda que un componente importante de la violencia en nuestro país tiene que ver con rutas de acceso de las drogas a los Estados Unidos. El tema de las drogas es un tema presente, permanentemente presente en el tema de la violencia. Este tema de las drogas implica tráfico de armas, como tú dices, de dinero ilegal, y tráfico de drogas de manera también natural, pero no es el único componente. Y entonces el secretario de Gobernación nos instruyó desde el arranque de este programa a construir un programa con base en información y con base en evidencia. Y esta pregunta que tú haces es una de las preguntas que estamos construyendo, es una respuesta que estamos construyendo, además con la participación de las instituciones más serias de nuestro país. Hoy, por ejemplo, nos reunimos con el rector de la UNAM, con el director de la Facultad de Psicología, con investigadores de la UNAM. Con ellos estamos trabajando
un estudio de caso en Acapulco, en Guerrero, para saber exactamente qué es lo que ha pasado con la psicología de los muchachos, con muchachos de secundaria. Estamos trabajando con CACEDE, una investigación para poder saber exactamente por qué no solamente una región, sino un grupo en una región o un muchacho en lo particular decide en condiciones más o menos similares incorporarse a un equipo de fútbol o incorporarse a una pandilla. Tenemos montones de datos, de cifras, pero investigación de fondo, investigación profunda tenemos poca. Entonces, estamos trabajando con las instituciones, te digo, más serias, con la UNAM, con el POLI, con organizaciones de la sociedad y con el INEGI de manera muy importante. En una encuesta que estamos aplicando este año, que nos va a dar elementos muy importantes que tienen que ver con cohesión comunitaria, que tienen que ver con fortaleza de la sociedad, que tienen que ver con tejido social, como se ha dicho, como se conoce de manera más coloquial. Pero reitero, una variable importante de violencia está vinculada con este tema de drogas, de rutas de acceso de drogas a los Estados Unidos, toda la parte de la frontera, y tiene que ver también con cuestiones sociales, con cuestiones que estamos construyendo para que la política pública sea más eficaz y en consecuencia de mejores resultados. ¿No percibes que hay demasiada violencia en muchos entornos? Se ha hablado mucho de los contenidos, por ejemplo, en medios de comunicación. Es un tema que no es nuevo, obviamente, pero como que le estamos poniendo más violencia todavía en muchos aspectos donde podríamos reducirla. Es decir, se percibe una atmósfera de violencia hasta en eso, hasta en contenidos. Nos quedan 6 minutos, sabía que nos iba a faltar tiempo. Quiero enfocarme al tema del bullying. Yo recuerdo cuando era niño hace muchos años, pero no tantos, hace 40 años, no se hablaba de bullying, no existía este término, yo no lo recuerdo. Sin embargo, en la primaria y la secundaria observaba uno pues, maltrato hacia compañeros, burlas, y eso era bullying. ¿Dónde surge esta modificación, esta renovación del concepto que parece que siempre ha estado ahí, pero que ahora asoma la cabeza con más preocupación por ciertos casos, Roberto? ¿Qué diagnostica la subsecretaría a tu cargo en este tema? Mire, este es un tema que forma parte de las tareas del programa de prevención. Nosotros trabajamos en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, bajo la coordinación de la Secretaría de Educación Pública, y trabajamos también con todas las secretarías de educación de los gobiernos de los estados. Tenemos un problema que afortunadamente, me parece, está visibilizándose y que ha adquirido características y connotaciones de violencia mucho mayores que los que todos nosotros conocimos. Todos los que pues pasamos por la escuela, recordamos que había violencia en la escuela y acoso en la escuela. ¿No? Presiones. Hoy llega a niveles mucho mayores y además me parece hay modalidades distintas que nosotros no conocíamos. Una fundamental tiene que ver con las redes sociales, con la manera como se comunican estos fenómenos y cómo también se ejerce violencia y acoso a través de las redes sociales. Hoy, en este momento, estamos básicamente trabajando con la Secretaría de Educación Pública en un paquete de 15 acciones que anunció el secretario Choaifet, que tiene, me parece, elementos muy importantes. Menciono 3 o 4 que son, por ejemplo, un mecanismo de alerta temprana para que los maestros puedan identificar oportunamente cambios de conducta en los muchachos y puedan, en consecuencia, intervenir de manera oportuna. Partimos de una premisa y es que el acoso escolar, la violencia escolar es un síntoma de un problema que viene de atrás, que viene de situaciones en la familia, en el entorno y que se manifiesta en la escuela. Entonces, definir mecanismos de alerta temprana de manera tal que puedan atenderse oportunamente estas conductas. 2, tener también claramente mecanismos donde los jóvenes puedan hacer del conocimiento de las autoridades esta situación.
no quiero decir necesariamente denunciar, porque no necesariamente se trata de delitos, pero sí hacer que conozcan oportunamente esta situación las autoridades. Tercero, definir protocolos de actuación frente a este tipo de problemas, porque la realidad es que sin protocolos, pues una escuela decide expulsar a un muchacho. Seguramente todos recordamos el caso del Ponchis, este niño sicario de Morelos que ejerció violencia en el entorno escolar y lo expulsaron. Esto pasa en algunos casos. Y se dedicó a delinquir como quiso. Exactamente. Y hay también algunos lugares, algunas instituciones, algunas escuelas en donde se ignora el problema. Entonces, de lo que se trata, como lo ha comprometido la Secretaría de Educación, es de tener protocolos científicos, técnicos para enfrentar este problema, o reconocer que necesitamos más información. La información que tenemos en este momento es información insuficiente, desactualizada, inconsistente. La prensa ha publicado encuestas ahora en estos últimos días con respecto a la magnitud del problema. Ayer el periódico Reforma publicó una encuesta telefónica que hizo con adolescentes. ¿Cuáles son los resultados de esa encuesta? 3% han sido víctimas de violencia frecuentemente, datos mayores de vez en cuando y datos mayores solamente una vez. Estos conforman alrededor de 20%, 75% dicen nunca hemos sido víctimas de un problema como este. Si tú revisas otras encuestas, sobre todo las de victimización, donde le preguntan a directores cuántos casos o qué porcentaje calcula usted que hay en su escuela, los datos son mucho más altos. Bueno, lo primero que necesitamos, y estamos trabajando en ello, es información suficiente, sólida, consistente, para saber de qué tamaño es el problema y dónde tenemos ese problema más concentrado, y también es parte de este paquete en el que se está trabajando. Y un dato que es fundamental, tú lo acabas de mencionar ahorita, es la necesidad de involucrar a toda la comunidad en este tema, a la comunidad escolar, padres de familia, maestros, directivos, estudiantes, pero también al resto de la comunidad. Y aquí pues hay los medios de comunicación juegan un papel fundamental. Los medios son también una manera no solamente de comunicar, sino de educar, y en ese sentido creemos que se requiere, que es indispensable también involucrar y un compromiso de estas instituciones, particularmente de los medios de comunicación. Quizá mejorar contenidos, ¿no, Roberto? De repente ver a una señora que arenga a personajes para expresar temas familiares muy tristes, muy dramáticos, algunos hasta prefabricados, creo que nos hace mucho daño, ¿no? El contenido de los medios es un contenido con un altísimo nivel de violencia. Creemos que es indispensable también compromisos de los medios para garantizar que seamos capaces de bajar estos niveles de violencia, y en el paquete que se ha anunciado con respecto a este tema hay también una gran cantidad de acciones que forman parte del programa de prevención que han sido propuestas por las autoridades educativas de los gobiernos de los estados. Estamos llevando a cabo actividades dentro de la escuela, fuera de la escuela, con apoyo psicológico, con talleres, con información para padres, y tenemos a disposición también de la gente instrumentos que están a disposición de todos. Por ejemplo, una línea telefónica, un servicio que es el 01800 Háblalo. Si uno identifica en las teclas estas letras, lo marca muy fácilmente, 01800 Háblalo. Ahí ofrecemos apoyo psicológico, jurídico para casos de violencia en el entorno familiar, y también atendemos casos que tienen que ver con violencia que se traduce a las escuelas. Un portal, por ejemplo, de información para tener datos sobre adicciones, que es una página que se escribe conectate.org.mx, donde ofrecemos, en coordinación con las autoridades de salud, información seria con respecto a drogas legales o ilegales, y esquemas de atención también y de ayuda. Entonces, bueno, ahí hay algunos instrumentos que pueden ser útiles para la gente que nos está viendo. Roberto, en 30 segundos, ¿la Secretaría de Gobernación tendría que darle una revisión a los contenidos en televisión? ¿Es parte de sus atribuciones? ¿Tendría que hacerlo para erradicar este tipo de programas que sí hacen mucho daño? Me parece que sí, es parte de sus atribuciones y es parte de la discusión que está dando en este momento para las leyes de telecomunicaciones,
pero también creemos que es un asunto que le corresponde a los medios, que los medios de manera Actuar muy con eficaz responsabilidad. han definido códigos internos, códigos que implican compromisos, y nos parece que el camino más eficaz es este. Roberto, muchas gracias por estos minutos para el canal de la Corte. Y bueno, tenemos una agenda abierta. Recurrentemente estaremos acudiendo a la subsecretaría y otras instancias para estar informando a través de un canal público de Al contrario, muchas gracias. Es un privilegio estar aquí contigo. Muchísimas El gracias. agradecido soy yo. También le agradezco a usted el favor de su presencia con nosotros. Lo invito a que siga en el canal judicial. Muchas gracias.